Esto también para mí es un espacio de entrenamiento, porque a veces es cuestión de hablar de elementos que pueden llegar a ser complejos, pero también pueden llegar a ser sencillos. Y desde lo sencillo yo quisiera aportarles a ver qué tanto logramos obtener un resultado al final del taller. Bueno, muy bien, entonces un poco de humor antes de empezar. ¿Qué tal ese? No siempre todo es plagio, aunque haya similitud. No siempre todo es plagio. Y una lectura de lo que significa Turnitin. Yo no sé si todos han tenido la experiencia de interactuar con Turnitin aquí en La Sabana o en otras universidades, pero lo que uno ve normalmente es que uno lo utiliza como la herramienta de plagio que se dice ser. Es una herramienta para detectar el plagio y lo que te da son unas cifras, unos indicadores. Esos indicadores te están diciendo a ti qué tanto se aproximó o no un estudiante a lo que otros han escrito o lo que otros han pensado. Claramente no todos tienen la misma intención. El problema es que no sabemos cómo está pensando el estudiante. No lo podemos ver con facilidad porque se requiere una cierta inteligencia. Habrá profesores que antes de que existiera el software antiplagio podían leer algo de lo que era la intencionalidad de los estudiantes en un documento. ¿Por qué me dice Miguel Ángel? Bueno, te invito porque puedes ser inspiradora en lo que estás haciendo y cómo lo puedes hacer. Uno de los elementos que creo que me caracterizan es que yo soy una persona que se está constantemente cuestionando. Eso pudiera ser académico, no pudiera decir todos los académicos están constantemente cuestionándose. Pues el deber ser sí es ese, pero yo creo que como innovadores lo que estamos buscando es que ese cuestionamiento tenga unas soluciones prácticas. Entonces la innovación también está en la capacidad de dar respuesta a los cuestionamientos que nos estamos haciendo. Yo les traje estos 5 cuestionamientos que son sobre los que tengo desarrollada la charla. Uno que siempre me ha interesado es cómo toman las decisiones los profesionales en el día a día, en las empresas, y en eso, Janet, tú me vas a dar un guiño para ver si yo realmente estoy en lo que creo que están los profesionales del día a día. ¿Qué tanto le importa a las personas, a ti, a mí, a los estudiantes ser un autor original? ¿Realmente les interesa ser autores originales? ¿Realmente las ideas tienen que ser originales? ¿Y hasta qué punto tienen que ser originales? Una tercera pregunta es, ¿será que es malo encontrar autores? En este caso hablo de autores porque estoy hablando de medios escritos, pero digamos en general, ¿será que es malo encontrar a otros que piensen lo que yo ya he pensado? ¿Y eso qué genera en mi interior? Encontrar que otro ha pensado lo que yo creía haber pensado y que creí que tenía un cierto grado de originalidad. Otra pregunta es, ¿será que un software como Turnitin ya puesto a prueba a nivel mundial desde hace una década o más? ¿Por qué llega a nosotros hoy? ¿Por qué hoy a nosotros? A la Universidad de La Sabana y en particular a nosotros como profesores, investigadores o consultores. ¿A qué llega? Y finalmente, ¿será que nos puede ayudar una herramienta tecnológica como en nuestro quehacer? Que creo yo que es variado, ¿no? Por lo que alcancé a escuchar, no los escuché a todos, pero parece un quehacer muy variado, de consultoría, de pedagogía. ¿Alguien de investigación? Creo que no, de pronto no, o un quehacer simplemente administrativo que tengamos. Bueno, entonces estas preguntas, ¿cómo les parecen? ¿Son válidas? ¿Sí? Bueno, los profesionales en el campo para tomar las decisiones, ¿hasta dónde ponen un grado de originalidad para tomar las decisiones? Cuando les aplauden, ¿por qué les aplauden? Pues yo digo que no tienen un método o un protocolo que realmente les permita ser lo originales que pudieran ser. En las empresas estamos en una carrera constante por dar una solución
a lo que nos planteamos. Entonces, sí, somos buenos para identificar que algo requiere una solución, un problema. Somos ágiles en definir de pronto alternativas, pero lo más complejo es que queremos alternativas que ya están probadas. A mí no me vengas a decir en el campo que es una alternativa no probada. Inmediatamente te dicen, no pierdas el tiempo o no me lo hagas perder. Entonces las alternativas al problema tienen que ser probadas, verificadas, mejor dicho, con todos los soportes y todas las opciones. Y finalmente hay otros 4 pasos, es, a ver, documente lo que usted está diciendo, le dicen a uno. Pero uno se va a dar cuenta cómo están documentando y uno se da cuenta que detrás de ello lo que hay es mucho internet. Y lo que puede llegar a ser más grave aún es que detrás del internet no hay un protocolo. O sea que realmente no podemos replicar lo que hizo fulano de tal en su momento en ese puesto de trabajo. No es replicable, no tiene un protocolo, no tiene una estructura. Y por favor no generalices, porque claro, si yo no tengo algo que pueda demostrar, la solución no la puedo realmente generalizar. ¿Estamos de acuerdo, Janet? ¿Tú crees que es así? Bueno, esto nace en la academia, estos problemas nacen en la academia. Cuando escuchamos a los estudiantes que nos dicen, y yo voy a hablar de manuscritos cualquiera, llámale ensayo, llámale proyecto de tesis, llámale proyecto de consultoría, como le quieras llamar. No puedo conceptualizar lo que quiero hacer. Y uno, ¿quiénes son de lenguas por acá? Conceptualizar. Entonces uno dice, o sea que no sabe lo que quiere hacer. O sea, no puede poner en palabras lo que está en la cabeza o lo que está en su necesidad. No puedo describirlo y mucho menos escribirlo, ¿cierto? Entonces hay una incapacidad para hacerlo. Recibí el documento lleno de marcas rojas y lo que voy a hacer es tirarlo a la basura porque eso no me sirve. Yo experimenté lo que era un ensayo lleno de tachones rojos y no hay nada peor ni nada más frustrante para uno que recibir eso. Se siente uno agredido, se siente uno que no tiene pensamiento, que no tiene ideas originales, que el que tiene que aportar las ideas es el profesor, el que tiene que aportar o el director del programa, todos menos uno. Es un tema complicado, es un tema bien difícil en cuanto a la originalidad de las ideas y la forma de exponerlas. Bueno, esto lo dicen muchos estudios recientes del 2019, etcétera, y parte de ello hacen un estudio unos autores donde lo que hacen es entrevistar a ciertos estudiantes tanto de pregrado como de colegio y preguntarle, bueno, ¿usted qué hace entre el segundo ensayo o el borrador inmediatamente anterior y el borrador último, el que finalmente el profesor decidió aprobar? Lo que normalmente hace es borrar, delete y sale. ¿Por qué? Porque las personas se sienten frustradas. O sea, claro, un software como Turnitin, yo no sé si, como les digo, ahora yo no me voy a aproximar a que lo vayan a mirar, ni que vamos a entrar a él, aunque tengo unas pantallas ahí abiertas para ustedes, pero el software lo que le puede llegar a decir a uno son, oiga, esto está mal escrito, o esto tiene muchas repeticiones, o esto viene de un autor particular muchas veces. ¿Y qué es lo que hace el estudiante o qué puede pensar que hace esta persona? Ay, pues nada, borrémoslo para que se vea pulido. Y eso es lo que normalmente hace el estudiante en la tal edición o reedición del documento, borrar y quitarnos el problema de encima. Como profesores que retroalimentamos claramente a los estudiantes, ¿estamos haciendo una labor pedagógica? ¿Qué creen? No estamos haciendo una labor pedagógica. Así nos hayamos tomado una hora entera en crear las marcaciones, en tachar los errores, en haber hablado con el estudiante y decirle, mire, esto quítelo, esto no le conviene, esto no sé qué. No le estamos ayudando en cómo generar una idea original en su manuscrito. Pero Turnitin sí tiene algunas ventajas. Entonces ahorita hablemos un poco de a qué llega, ¿no? Entonces,
Turnitin pues llega como un software de detección de plagio. Obviamente se desarrolla en los países, aunque creo que hay países muy desarrollados con altísimo nivel de poca originalidad, pero se supone que los países desarrollados tienen alto grado de originalidad en las creaciones. Uno pudiera pensar que Inglaterra, que Estados Unidos, son países donde hay una alta producción de contenidos. Entonces, estas herramientas se crean como un instrumento o como un mecanismo de contener quien te copie. Yo no sé si pensando en ellos mismos o pensando en nuestros países y en los estudiantes que pues tienen menos acceso a los recursos. Entonces, yo no lo sabría decir para qué, pero lo crean como eso, como esa herramienta para detectar esos aspectos donde yo te agarro infragante y obviamente pues puede existir un mecanismo coercivo. Hoy se habla de otras cosas, de tecnologías nuevas para lograr evaluación automatizada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso? Pues de pronto tener rúbricas automáticas, de pronto no tener que dedicar tiempo a determinar al estudiante en qué categoría de evaluación yo tengo. Entonces tú escribes en una categoría 1 y tú escribes en una categoría 3 y yo me invento qué hago con esa categoría 1 y qué hago con esa categoría 3 y algo te digo en la retroalimentación de que tú estás en la categoría 1 y tú en la 3. Algo me invento, pero te meto ahí. Pero yo hoy te digo, pero puedes aún dar un paso más inteligente. O sea, Turnitin ya tiene el mecanismo de rastrear el texto del estudiante y al rastrearlo, pues te arroja información y la información son datos. Y como me gustan los datos, claramente me gustan, entonces yo veo datos en todas partes y hay que aprender a tomar decisiones con los datos. Sí, esa es como la invitación. Entonces, cuando nos referimos a escritos que son marcados, estamos hablando de una cantidad de información de fondo que Turnitin te permite tener. Estamos hablando de datos apilados, repetitivos, que se pueden clasificar, que se pueden ver de alguna manera y ojalá pudiera uno retroalimentar a Turnitin de tal manera de que Turnitin aprendiera esas clasificaciones que yo hago. Entonces, estamos hablando de inteligencia por eso, porque estamos diciendo que nosotros podemos, con los datos de los manuscritos y de los documentos de mis estudiantes, crear patrones. Y ya les voy a decir a qué me refiero con un patrón. ¿Alguien tiene idea de lo que puede llegar a ser un patrón? Algo que se repite. Algo que se repite. En los vestidos de... se me va esta empresa española. ¿Cómo dices? Esa no, Sara. La otra que... Desigual. En la ropa de Desigual, ¿qué tipo de patrones puede uno observar? Asimetría. ¿Qué más? ¿Cómo? Muchos colores. Variedad de colores, un rango de colores. ¿Qué más? Y texturas y diseños. Entonces, eso es un patrón. Un patrón es una cierta clasificación que puede llegar a tener un sentido propio para lo que uno busca. Bueno, ahora vuelvo a esta diapositiva, pero hablemos un poquito de patrones. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen que yo tengo ahí, ¿cómo se llama eso? Esa imagen, ¿cómo se llama? Puede ser un vitral. Hay otro parecido. Es un mosaico. Si yo miro el mosaico y lo miro por piezas, ¿yo qué voy a ver? ¿Puedo ver alguna cosa? No es fácil ver el patrón si yo miro el patrón desintegrado. Por eso es que hay que entender que cuando estoy viendo un texto lleno de elementos que parecieran similitudes, que la reacción inicial es, a ver, pesquémoslo, ¿a quién es que este hombre está siguiendo? O esta chica.
¿A quién está siguiendo? Y el profesor se puede tardar horas identificando si está siguiendo a su autor principal. Y de pronto el muchacho no está siguiendo a ese autor principal, sino que realmente está completamente perdido en la literatura como tal que debería estar consultando. Entonces, miren que no necesariamente porque el software antiplagio me esté demostrando o me esté señalando un cierto número de autores, significa que el estudiante va encauzado en los autores, sino que puede ser todo lo contrario, puede estar completamente perdido. Y ese sería un patrón que yo pudiera utilizar. ¿Será que yo puedo decir que el estudiante está perdido no en la literatura? ¿O será que puedo decir que sí sabe de lo que está hablando, aunque esté citándolo mal? ¿Sí? Eso es válido. Entonces, en mis palabras, un patrón es algo que determina un orden, una configuración en lo que yo encuentro. Es algo que me habla, que me dice y que me permite llegar a unas ciertas conclusiones. Me ofrece una imagen con sentido, es decir, tiene un sentido, pero ¿para quién es el sentido? Para uno pedagógicamente, es decir, el sentido no es algo general, yo le doy el sentido apropiado. Y finalmente puedo tener muchas opciones y sobre esas opciones quedarme con algunas cuantas. Entonces me devuelvo ahora sí. ¿Cómo nos dejamos ayudar por Turnitin? Entonces, una es no viendo a Turnitin como un competidor en el tema de retroalimentación. ¿Qué pasa? Un profesor puede llegar a utilizar Turnitin como, pues ya no tengo que retroalimentar a mi estudiante porque es que Turnitin ya me lanzó, ya me generó todo lo que yo necesitaba saber del estudiante y yo le paso el informe de Turnitin al estudiante y le digo, ahí está su trabajo evaluado. Eso puede llegar a suceder. Entonces, no es un reemplazo, este software no viene a reemplazarme, tampoco, por supuesto, tampoco viene a hacerme la tarea, sino que me permite, a través del indicador de similitud, pues tener algo de qué conversar con mi estudiante, algo más allá que me permita a mí retroalimentarlo, ¿no? Y ojalá llegáramos al punto, no digo que estemos ahí, eso es importante para el CTA, porque estuvimos mirando con Miguel Ángel cuáles son los indicadores que da, pues que ofrece en este momento el software, y el software lo que ofrece es un ranking de fuentes bibliográficas. Entonces él determina si hay mucha similitud con una fuente y de ahí para abajo entre los que más similitud tienen en esa fuente hasta lo que menos similitud tienen en la última fuente de menos similitud. Entonces hace un listado donde dice tienes mucha similitud con iu.com y tienes muy baja similitud con Facebook y demás. Entonces te da ese ranking y uno diría, y bueno, ¿y yo cómo creo un mecanismo de replicabilidad? ¿Qué significa replicabilidad? Que mi patrón pueda ser leído en el software o en el sistema y yo pueda volver a encontrar ese mismo patrón más de una vez. Y los indicadores no han llegado allá. Por lo tanto, pues yo no lo tengo desarrollado, pero lo haré, a crear esos patrones y hacer esos Exceles por ahora. Y ir viendo hasta dónde yo puedo llegar con esas mediciones y con esos patrones que encuentre. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Preguntas hasta ahora? Bueno, entonces, elementos reiterativos. Entonces uno puede decir, claro, aquí hay un patrón. Esta persona, cada que llega a la palabra polietileno, ¡pum!, ahí Turnitin me marca en rojo. Esta persona no fue capaz de desarrollar el concepto polietileno, por ejemplo. Entonces, elementos reiterativos. Elementos que implican un contenido y un significado. Entonces, definiciones, por ejemplo, que están citando los estudiantes, y que cada que citan la definición vuelve Turnitin y se para en la definición que el estudiante está dando. Oiga, esta persona tiene una inseguridad en el significado impresionante, por ejemplo.
Y contradicciones y discrepancias. Entonces, él puede citar más de una vez algo que es contradictorio a otro elemento que está siendo citado también de la misma manera. Entonces, puedo encontrar discrepancias. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Sin desconocer que es fácil asustarse por el hecho de encontrar un documento con el 50% de similitud. Entonces, claro, tú estás confiado. Pues yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de acompañar un trabajo de grado. ¿Alguno? ¿No? Ok, ok, 3. Entonces uno dice, uy, yo acompañé, no, pues antes no veía, ahora veo, y me dicen que el estudiante que acompañé con el que me desgasté tiene un 50% de similitud en el documento. Obviamente eso te va a asustar y vas a decir frente a qué tipo de estudiante estoy yo. Pero el documento puede, como les decía, puede contener esos elementos de una forma desconocida, aunque uno diga, esto es plagio, él puede estar completamente ciego ante lo que está sucediendo realmente con su patrón de escritura. Bueno, entonces para hacer un ejercicio, puedo pasar al ejercicio práctico, ¿cierto? Estamos bien. Entonces van a tener, la idea es que ojalá se balancee esta mesa con la mesa de acá. Quedemos más o menos en grupos iguales, puede ser 4, 4 y 4. Por cada área de la mesa van a encontrar un paso a paso que ya les voy a explicar en un momento, y un fragmento de un manuscrito, Lo que yo deseo que hagamos es desarrollar el paso a paso en el taller y tratar de identificar el patrón de escritura de este estudiante X. Entonces, ¿estamos lo que vamos a hacer? ¿Sí? Bueno, vamos a determinar el patrón de escritura de esta persona. En principio no nos va a quedar perfecto el ejercicio porque el documento no está completo en sus manos. Ustedes tienen un trazo del documento. De hecho, la primera parte del documento que yo copié está en esta área, la segunda parte está en esta y la tercera parte está en esta. Entonces miren que tienen información segmentada, no es una información que esté, pues que ustedes tengan toda la información para tomar una decisión, pero sí les permitiría entender de qué estoy hablando yo cuando les estoy hablando de patrones y qué les arroja el software como tal. Entonces, el software les arroja, ustedes se dan cuenta, eso está en color, aquí no está en color, pero el software, voy a proyectarlo aquí en original, como lo pone, vamos a ver si se ve en color o no se ve en color acá. Démoslo aquí. Bueno, démoslo ahí. El software lo que hace es que pone un código de colores de acuerdo a su propia clasificación. Si yo hubiera hecho Turnitin, yo me hubiera inventado otros patrones, pero ellos decidieron que aquí los patrones son un mecanismo de frecuencia en las citaciones y en los autores correspondientes. ¿Cómo estás, Bogdan? ¿Cómo te va? Entonces, por lo tanto, van a usar pues un código de colores y acá en su impreso no va a estar esa codificación, está una numeración. Entonces el software hace un conteo y determina dónde hay una similitud con esa fuente en particular y cambia de color la fuente de acuerdo a lo que va encontrando. Entonces uno podría decir que si la fuente es uuuu.com en morado, todas las similitudes de esa fuente van a estar en morado a lo largo del documento. ¿Estamos cierto? Correcto. Entonces, estamos ya en un taller, Bogdan, pues la idea es, ya di la parte teórica un poco, pero estamos, en su momento les daré la posibilidad de hacer preguntas y yo creo que ahí vas a hacer un catch up. Muy bien, entonces el primer paso del ejercicio que vamos a hacer es, a ver, yo vuelvo a la presentación.
Bueno, entonces lo primero es que vamos a ordenar, vamos a crear un orden nuevo, sobre, nuevamente, ¿qué es un patrón? ¿Alguien me podría decir lo que acabamos de decirle, lo que es un patrón según lo que yo les definí? Orden o configuración, imagen con sentido y opciones de elección bajo una replicabilidad de código. Entonces aquí lo vamos a denominar, antes de todo el patrón, a los elementos del patrón, a las piezas del mosaico. Entonces vamos a ordenar unas piezas en particular del texto. Y luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a agrupar, vamos a intentar hacer una agrupación de esos elementos. También vamos a tratar de entender si hay elementos que los conecten, por ejemplo, a través del significado, a través de su sintaxis o a través de su semántica. Podríamos también, si tenemos el concepto, para ustedes de pronto el tema de ese manuscrito va a ser un poco técnico, porque es un tema 100% de materiales, pues ustedes no van a conceptualizar acá. Entonces seguramente la agrupación no va a ser por ese concepto, no va a ser por ese criterio. Recuerda que no hay, vamos a tratar de evitar mentalmente la tentación que tenemos de decir, esta persona en este párrafo hizo más plagio que en este otro. Ahora no lo vamos a pensar así. Lo que vamos a ver es qué fue, dónde se paró el cursor de Turnitin todas las veces y qué resignificado le podemos dar a eso. Y vamos a ver si esos patrones nos podrían decir cómo el estudiante puede mejorar la escritura. O sea, si le podemos recomendar qué debe hacer en el siguiente paso sin abrumarlo. Es decir, una o dos cositas, no le vamos a decir más de dos. Lo que sucede con las retroalimentaciones de la gente que escribe todo un trabajo de grado es que tenemos tantos comentarios que llega a ser abrumador poder realmente mejorar en algo el documento. Y piensa en la escritura como un proceso en el que nuestra intervención realmente le colabora al estudiante a que lo entiendan como un documento dinámico, vivo, en el que él está presente. Cuando les digo eso es que aquí está la persona misma, no es un documento muerto, está una persona detrás que tiene una forma de ver la originalidad o no de lo que está escribiendo. Entonces, ¿alguna duda con cada uno de los pasos? ¿Qué me indican los números aquí? En Turnitin los números son una codificación de frecuencia donde, si no estoy mal, va en orden, o sea, la numeración va en orden y está contando las veces en que cierta referencia tiene similitud con otra en algún otro lado, puede ser en la internet o puede ser en una base de datos, en fin, ¿sí? Pero para efectos del ejercicio vamos a olvidar el pensamiento del software y vamos a intentar identificar la información que ustedes logran ver de lo que está pasando con el estudiante en ese fragmento que puedes ver. Entonces, unos minutos para eso. ¿Cómo estamos de tiempo, Miguel? 3 minutos. Vamos a hacerlo rápido, vamos a mirarlo rápido. Puede ser un tema de estilo, puede ser un tema de inseguridad, pueden ser muchas cosas, pero tú como pedagogo, como la persona que está detrás, puedes ver en el software mucho más de lo que el software mismo está dándote, te está ofreciendo. Por eso el cambio de paradigma de verlo solo a Turnitin como una herramienta antiplagio a verlo como un instrumento de pedagogía para la retroalimentación de un manuscrito. Porque este trabajo es requerimientos posteriores y propuestas para el empate de la leche. Miguel, ahora sí marcadores. La referencia. ¿Qué hora puedo hacer? ¿Qué número? Pues yo podría estar en el caso del estudiante. Para poder decretar que ese empate tiene Acá se usó. ¿Cómo lo comparo? Que si las encuentran sin con otras fuentes,
porque académicamente esa expresión se está usando mucho. Entonces yo lo veía como algo positivo para darle retroalimentación de, mira, estoy viendo que tu lenguaje académico está mejorando, por ejemplo, en términos de que encuentra similitud de alguna expresión, pero pues esto hay que constatarlo porque la fuente realmente no es una fuente de Wikipedia, no sé, sino que sea una fuente de que lo encontró con un artículo de un journal, en el caso de lo que no hacía. También se puede Pero digamos que si eso es así, eso estaría equivocado. En inglés sí escriben así, pero no es en español, le ponen como un mayúscula. Lo que de pronto el programa puede hacer acá es categorizar cuántas veces se usa un artículo que de pronto puedo decir, cómo se hace el artículo, lo tomó y lo plasmó una vez. Exactamente. Sí. Sí, es como la misma y acá también habla de Aquí dice cómo lo hizo, cómo lo va a hacer y acá que necesita para hacer. Un análisis de los materiales investigados desde el contexto del uso. Se examinan las características y comportamientos de los materiales que consumen biodegradabilidad, Porque ya te da los materiales que tenemos. No te preocupes, tranquilo, tranquilo. Acá Iván. Pues entonces creo que sí, entendí cuál era que puede ser una herramienta pedagógica cuando el estudiante empieza a tener más... Entonces, alguien de los tres grupos, que me pueda dar un patrón concreto que cree que encontró. Y cuando hablo de un patrón concreto, trata de darme un conjunto de elementos para poder definir el patrón. Allá en el grupo de Gustavo. Digamos que a mí me parece que yo parándome como un lector de documentos que en este caso es un trabajo de grado, que la pregunta es qué es lo que busco cuando el estudiante escribe un documento. Ok. Que sea coherente contra unos objetivos y esos objetivos demuestre que él tiene un saber y un conocimiento y él lo puede expresar en un documento. ¿Cómo sería ese patrón, Gustavo? Una originalidad limpia, llamémoslo así, porque me acabas de decir, él está consultando muchos autores y esos autores él los trae con tal vez el texto que el autor principal escribe. Entonces, si él habla de que, en este caso que estamos viendo, mire, los empaques que se han utilizado son estos, pues utiliza el término empaque. Bien. Pues, se repite en el documento del 50 veces empaque. ¿Cuál sería el patrón si Turnitin me está poniendo un alto cada que él menciona empaque? Y en el objetivo general, eso obviamente es muy simplificada el análisis en este momento. Digamos que el objetivo está en el desarrollo de empaques. Y dentro de lo que Turnitin me está señalando muchas veces, está la similitud de empaque que puede significar para mí. Entonces yo puedo tener que para cada que me habla de empaque, para cada que me hable de empaquetamiento, para cada que me habla de ¿qué otra? Bueno, puede haber muchas palabras asociadas a empaque ahí. Y está en el objetivo. Contenido, ¿qué me puede estar diciendo el patrón? Una, posibilidad de significado, posibilidad de impacto
¿Qué será? Entonces yo puedo decir, esta persona entendió lo que era la contribución, si es que estás hablando de la contribución con el objetivo general. Esta persona no entendió lo que podría llegar a ser con ese trabajo de grado, podría ser otra opción. Entonces, yo lo puedo organizar por patrón de keywords. En este caso, tú me estás hablando como de palabras claves relacionadas con el objetivo general del trabajo. ¿De qué otra manera lo puedo empaquetar? ¿Alguien más encontró otro patrón? Una relación entre un objetivo, unas variables, una metodología, unos resultados, unas conclusiones y algo nuevo, o sea, como unas conexiones entre categorías que establezcan que eso sí lo recogió. Les voy a... sí. Un autor viendo crítica, productos, resultados y escribe algo nuevo. Lo que tú dices lo encontré de alguna manera, lo encontré cuando hice el análisis. Entonces veamos otro patrón. ¿Quién encontró todo lo que es propiedades de los materiales? ¿Quién encontró? Cartón, aluminio, no sé qué. ¿Quién encontró que Turnitin paró mucho en ISO? Bien, si yo tengo estos dos elementos como patrón, yo pudiera decir que él estuvo buscando con mucha, digamos que sin ser muy creativo, él estuvo buscando solamente aquellos elementos normativos dentro de esas propiedades de los materiales. Entonces yo podría decirle que para lograr el objetivo determinado, él tendría que tranquilizarse con ISO, con esa normatividad en particular, y que puede explorar una diferente. Si uno se da cuenta en lo que Turnitin marca, esto pareciera que fuera totalmente plagio. Lo subraya todo. Todo lo que diga ISO lo subraya completamente. Y no porque esté hablando de que hizo una citación de la norma, sino porque seguramente él todo lo que se refirió a ISO lo asoció inmediatamente a lo que quería decir sobre la propiedad de los materiales. O sea, sacó los conceptos de propiedad de los materiales de ISO. Y eso no es que sea malo, sino que de pronto está muy sesgado. Entonces yo lo sacaría de ese sesgo un poco, buscaría sacarlo de ahí. Y esa es una manera de leer los patrones de la escritura que acaba de hacer el estudiante. En vez de decirle, oye, me estás citando mal ISO, que eso podría ser perfectamente la retroalimentación. Bueno, el ordenamiento puede ser por autores, por fuentes, por palabras diversas, por palabras disímiles. ¿Qué podemos concluir? Bueno, que Turnitin no reemplaza realmente la retroalimentación que hacemos y la conversación que llevamos con el estudiante, que nos permite enriquecer la conversación que estamos realizando con ellos, darle un sentido nuevo a la conversación, que permite medir el estudiante de alguna manera. Si uno lograse, más adelante yo tendría más información para poderles dar evidencia, si yo pudiera identificar cómo escribe esa persona solamente a través de lo que el software me da, estoy realmente creando unos patrones de una riqueza impresionante, y seguramente que van a escribir mejor ellos porque van a tener más confianza en lo que escriben. Muy bien, esas serían como 3 conclusiones y pues preguntas adicionales que quieran hacerme.